Hola a todos. Bueno, este video para tratar sobre las diferentes formas de los tiempos verbales en inglés, en su forma más sencilla, ¿no? Lo que tiene que ver con la oración afirmativa. Entonces, con estos videos ustedes se van a ayudar, aparte de lo que estamos trabajando allá a nivel institucional, aquí pueden afianzar las temáticas, las dudas que tengan, etcétera. Entonces, bueno, vamos al grano, vamos al tema. Vamos a empequeñecernos aquí un poco para no incomodar. Entonces miren que aquí tenemos el presente, pasado, futuro en su forma simple, también presente, pasado y futuro en su forma continua, también en su forma perfecta y en general todas las formas de los diferentes tiempos verbales en inglés. ¿Qué les estoy presentando aquí? Lo clave que deben tener en cuenta a la hora de la construcción de un tiempo verbal a nivel de una oración. Está en rojo. Ahí les escribo en rojo. Miren, si se dan cuenta, hemos utilizado aquí el verbo aprender como ejemplo. Y si miramos el verbo aprender, I learned, ¿sí? Se escribe el verbo común y corriente en su forma presente, pero ya presenta una variación cuando hablamos de ella. She learns. Podemos observar ahí la S, ¿cierto? Entonces es importante que tengan en cuenta que cada vez que vayamos a hablar de él, ella o esto, se le debe colocar una S al verbo. Acá lo podemos ver también, miren, acá en esta otra copia les presento otro ejemplo con el verbo trabajar para que vean cómo se conjuga con todos los personajes y vemos que hablando de él o ella presenta una S el verbo, ¿cierto? También esto, ahí falta esto como tal. Eso es lo que estoy tratando de mostrarles allí. Entonces la parte clave es lo que ustedes ven aquí en rojo, ¿sí? Si vemos en su forma de pasado simple, ¿qué es lo clave aquí? Que hay que escribir el verbo en pasado. En este caso va con ed, porque es un verbo regular para decir yo aprendí o yo aprendía. I learned, ¿cierto? Parte clave, colocar el verbo en pasado. No importa aquí el personaje, aquí no lleva, aquí no hay que cambiar nada si están hablando de él, ella o esto, siempre es la misma forma, ¿sí? Si nos vamos ahora al futuro, palabra clave aquí, el will. Eso ya lo hemos reiterado en diferentes ocasiones. Entonces, no importa tampoco el personaje, siempre va a ir con will. I will learn, you will learn, etcétera. Si nos vamos ya a los presentes, pasado y futuro continuo, ¿qué es lo clave aquí? Bueno, que hace su aparición el verbo cero estar y el verbo debe terminar en ing, ¿sí? I am learning en este caso, ¿cierto? Estoy aprendiendo. Siempre hay que colocarlo en ing para que tenga esa terminación ando, endo, en este caso en castellano, ¿no? Y debe tener el verbo cero estar, que en este caso es am, ¿sí? Pero si les mostramos acá la copia que tenemos de apoyo también, vamos a buscar por aquí el presente continuo, obsérvenlo. Miren que aquí, observen que no siempre, obviamente dependiendo del personaje, vamos a utilizar am, o vamos a utilizar are, o vamos a utilizar is, ¿cierto? Y el verbo siempre va a ir con ing, ¿cierto? Ya eso es el manejo del verbo cero estar. I am, you are, he is, etcétera. Ese es el presente progresivo. De igual manera va a pasar con el pasado progresivo. En este caso ya se utiliza el pasado de cero estar. En este caso es was. I was learning. ¿Listo? Entonces, recuerden que dependiendo del personaje también se utiliza were. ¿Sí? Lo vemos acá en la copia auxiliar. Busquemos el pasado continuo. Aquí está. ¿Cierto? Vamos a movernos un poco acá. Observen. Utilizamos was cuando hablamos de yo, cuando hablamos de él, ella, ahí está was. Sin embargo, ya si vamos a hablar de you, ¿verdad? Va con where, al igual que we y they, were. Eso tenemos ya que manejarlo, es de acuerdo al manejo del verbo ser o estar. Volvemos a nuestra copia base. Aquí tenemos el futuro continuo.
como estamos hablando del futuro, clave para el futuro, will. Siempre debe llevar el will. Siempre, observen. Y en este caso debe llevar will be. Siempre, ¿cierto? No importa el personaje. I will be, you will be, he will be, etcétera. Y debe terminar el verbo learn en ing. De esta manera estamos diciendo estaré aprendiendo, estaremos aprendiendo, etcétera. Si nos vamos ya para los tiempos perfectos, ¿cuál es la palabra clave de los tiempos perfectos? Que se debe utilizar el have, ¿verdad? En este caso have no significando tener, sino el verbo haber. I have learned. Y este verbo de aprender es el pasado participio, es decir, los verbos que en su mayoría terminan en ado, ido en castellano, en su mayoría, no todos, ¿cierto? La traducción, digo. Entonces, I have learned, he aprendido, ¿sí? En este caso va con ed, casualmente se escribe igual que el pasado simple, pero si estuviéramos hablando de un verbo irregular, no sería con ed y cambiaría de su forma pasado. Aquí hay que tener en cuenta algo también. Vamos a la copia auxiliar, ¿sí? Si estamos hablando de los perfectos, aquí está. Observen que el ejemplo que aparece allá aparece con learn, aquí está con work, I have worked, pero no siempre utilizamos have. También hay que tener en cuenta esto. Observen que cuando hablamos de él o ella, aquí se utiliza es has, ¿cierto? Aquí se utiliza es has. He has worked, she has worked. Entonces, tener muy en cuenta eso porque este verbo se conjuga de esta manera. Regresamos acá a nuestra copia principal. Si ya vamos a hablar del pasado perfecto, en este caso sí utilizamos had para todos los personajes. I had learned, you had learned, he had learned, etc. Para hablar de había aprendido en este caso. Si vamos al futuro perfecto, nuevamente recordamos cuál es la palabra clave del futuro, el will. Ahí aparece el will. Mira. Tiene que ir con el have y el verbo en participio. I will have learned. Ahora, aquí, si estamos hablando de él, ella o esto, el verbo no cambia a has. ¿Cierto? Porque ya el hecho de utilizar will, ya no hay que hacerle ninguna variación. Vamos a buscarlo acá en la copia auxiliar, el futuro perfecto, aquí lo podemos observar, ¿sí? Observen aquí, futuro perfecto, que estamos utilizando el will y siempre, siempre, siempre está acompañado de have. No importa si es tercera persona, observen. Aquí está. He will have worked. Lo mismo con she will have worked. Listo, entonces ahí no tenemos que cambiar a has. No, no, porque está will, digamos que ahí en medio del verbo y el pronombre, y eso ya no le permite hacer ningún cambio. Para tener en cuenta, ¿no? Estos son los detalles que nos permiten entender a la perfección los diferentes tiempos verbales. Ya si vamos a hablar, bueno, aquí hablamos de un tiempo, esto, el futuro planeado, hablamos de ese tiempo aquí también, es una forma de tiempo verbal, se podría decir así también. El futuro planeado siempre lleva going to, y ese going to debe ir acompañado con el verbo zero estar. Observen, ahí está en rojo. I am going to learn. Si vas a decir voy a aprender. Esta es una forma futura, pero observen que no tiene will, a pesar de que es futuro, no lleva will, porque es otro tipo de futuro, el futuro planeado, el futuro que el inmediato, digámoslo así, cuando decimos algo y generalmente inmediatamente lo realizamos después, o podemos hablar de una acción que vamos a hacer mañana, pero está dentro de un plan. Mañana voy a visitar a mis abuelos. Entonces, I am going to visit my grandparents. Siempre va a ir con going to si vas a hablar de planes. Mientras que el will es un futuro, digamos, incierto o un futuro imprevisto cuando hablas de una acción que en realidad no previste con antelación, no planeaste, sino que la expresaste de manera espontánea, ¿sí? O no hay seguridad todavía en el hecho de lo que planeamos, de lo que decimos vamos a hacer. Esa es la diferencia entre el will y el going to. Y bueno, también podemos llamar como un plan frustrado, ¿no? Si utilizas ese going to, pero no con el verbo to be en presente, I am going to learn, sino I was going to learn,
En este caso estamos hablando de un plan que se cayó. Yo iba a aprender, para que tengan en cuenta eso, ¿cierto? Y obviamente esto también varía, no siempre es con am, puede ser is, puede ser are, y en el caso del plan frustrado puede ser were, dependiendo del personaje. Ya eso lo vimos cuando explicamos el progresivo, cuando hablamos de las formas del verbo ser o estar. Bueno, si nos vamos también, si continuamos acá, bueno, ya aquí nos están faltando el presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo y futuro perfecto progresivo. Pero eso ya se puede trabajar más adelante en otro video para que no se nos vaya este video más largo. Vamos a dejar allí, aquí debajito podemos observar un poquito también sobre los modales, pero esos modales los vamos a tratar en otro video. Entonces dejamos este video aquí. em, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.